Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmín Escobar y estamos en un capítulo más de Planeta V. El día de hoy nos acompaña la sexóloga clínica Fernanda Zárate. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, Yas. Muy bien. El tema de hoy es cómo gestionar mi deseo. Cuéntanos, ¿qué pasa cuando una persona tiene más o menos deseo por su pareja? Esto es de lo más común, incluso es motivo de consulta con frecuencia, el que esto incluya a todas las personas, no es exclusivo de un género, pero el que una parte tenga más deseo y una menos. A esto le llamamos disritmia sexual. Por una parte, alguien quiere más cantidad, mientras que la otra persona está a gusto, no quiere tanto o quiere menos de los encuentros que se tienen. No es que suceda algo grave necesariamente, a veces tiene que ver con diversos factores que pueden ser físicos, sociales o psicológicos, y lo único que necesitamos hacer es gestionar acuerdos en pareja para que no haya esta disritmia, sino que ambas partes estén contentas. Ok. ¿Es cierto que para incrementar el deseo hay que enfocarse en la parte erótica? Esto es un gran mito y yo sé que luego les asusta cuando digo esto porque cuando hay una diferencia de deseo se escucha mucho esto de tienes que tocarte o tienes que leer literatura erótica o ver cierto tipo de películas. Sí funciona, pero es como muy simplista enfocarnos solo en eso, ya que el deseo es mucho más emocional de lo que nos han contado y como decía hace rato, influyen diversos factores para gestionarlo. Sí, porque es muy importante ver la diferencia entre cuando hay deseo porque quieres a tu pareja y cuando solamente es una persona que te gusta. Justo esto que me preguntas es súper interesante porque el deseo se ha asociado al amor y no siempre tiene que ver con eso. Okay. ¿Qué se hace cuando se quiere desear? Muy facilito. Bueno, no, pero más o menos. Cuando se quiere desear es muy común que, como te decía, busquemos como las soluciones simplistas que a veces nos cuenta la amiga o que le han funcionado. Sí. Y la realidad es que todas las personas somos diferentes hasta para gestionar el deseo. En este caso, yo lo que hago es ver el deseo como un pastelito de posibilidades, en donde cada rebanada es algo que podría influir. Entonces, si yo empiezo a revisar, por ejemplo, cómo está mi parte hormonal, cómo anda la relación de pareja, qué tan satisfactorios están siendo mis encuentros, cómo me siento con mi cuerpo, si estoy tomando algún medicamento que pudiese disminuir mi deseo, ya que reviso a lo mejor cuál sería el área de oportunidad, puedo partir de ahí. Hay un modelo muy lindo de una terapeuta que se llama Emily Nagoski, que lo que hace ella es proponer el que recuerdes tus encuentros eróticos cuando sentiste mucho deseo y disfrutaste los encuentros y entonces identifiques ese día qué sucedió para que desearas. A lo mejor ese día me ascendieron en el trabajo o me dieron un bono o llegué temprano a todos los lugares o estuve en un buen momento con mi pareja y entonces resulta que eso me hizo estar en este mood de desear. Entonces ella propone que hagamos una listita de todo lo que acelera nuestro deseo y una listita de todo lo que lo frena. A lo mejor lo frena el no llevarme bien con la pareja o que tengamos de pronto una comunicación no tan efectiva o ciertos comentarios en donde me invaliden o sean hirientes. Entonces, una vez que haces tu lista, puedes agarrar los aceleradores para empezar a desear. Okay. También algo con querer desear es importante. Es como hacer ejercicio. Sí. Es como si tú sabes que hacer ejercicio, aunque te cueste despertarte, va a resultar en algo satisfactorio, por supuesto que vas a querer más de eso. Lo mismo pasa con el deseo para querer desear. Es saber que va a ser esta experiencia de placer que se va a repetir y que por supuesto voy a querer más de eso. Claro. Y a todo esto, ¿cómo funciona el deseo? El deseo, contrario a lo que se cree, hay mucha expectativa de lo que es el deseo. Como que tenemos esta creencia de que el deseo es como tener sed, como muy espontáneo, ¿no? Como sucede en la adolescencia, uh-huh. que andamos con el rush hormonal y entonces como que mi cuerpo se prende y ahí voy. Y la realidad es que sí, ese es un tipo de deseo que existe, que es el deseo espontáneo, pero también hay otro tipo de deseo del que casi no se habla, que se llama deseo receptivo. Okay. El deseo receptivo no se siente de la misma manera que el espontáneo. Este sí requiere gestionarlo.
¿A qué me refiero con esto? A que requiero recibir al placer de alguna manera o responder a estos estímulos que me generan placer para poder conectar con ese deseo. Si te lo pongo en un ejemplo de la vida diaria, que creo que es más fácil para entender, es como si estoy ahorita sentada viendo la tele, cualquier serie que me guste, y entonces en ese momento, por supuesto que estoy picada con la serie, no estoy pensando en nada más, ni siquiera me pasa por la cabeza tener un encuentro erótico. Pero llega mi pareja, me empieza a dar besitos donde me gustan, me empieza a tocar donde me gusta y mi cuerpo empieza a responder y en el camino me doy cuenta que sí tengo ganas. Recibí estos estímulos placenteros y eso gestionó mi deseo. Okay. Entonces hay estos dos tipos. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente son diferentes y todas las personas podemos tener ambos tipos de deseo, a lo mejor en una etapa el tipo 1, en otra etapa tipo 2, porque el deseo no es estático, se transforma con el paso del tiempo. Muy bien. ¿Y es normal que al convertirse en mamá el deseo disminuya? Sí, es algo súper común porque sobre todo durante el embarazo y en el caso del posparto, la prolactina se eleva. La prolactina es antagónica de las hormonas sexuales y la prolactina se eleva justo cuando vamos a amamantar. Bueno, cuando estamos amamantando para segregar leche. Entonces, es común que haya un declive. Aunado, más que a la parte física, también esta parte en donde tú como mujer pierdes el protagonismo, sí, porque todo mundo llega a visitar al bebé, porque la dinámica de pareja se transforma, porque estás agotada y eso por supuesto que no te permite tener espacio en la cabeza para pensar si quieren desear, porque estás enfocada en el bienestar de alguien más y en vivir la vida en ese momento en función de otra personita. Claro, me imagino que eso va aunado también en lo que recuperas la seguridad sobre tu cuerpo. Sí, también, totalmente. Influye también esta parte corporal y, como decía hace rato, es todo lo físico, social y psicológico. Muy bien. ¿Por qué después de años en pareja baja el deseo? Esta pregunta me gusta mucho porque es muy común. También se cree, como decíamos hace rato, que cuando amamos a alguien, el deseo siempre tiene que estar tipo 1. Y esto es una expectativa que se tiene respecto a las relaciones de pareja. En este caso, ¿qué pasa? Cuando iniciamos una relación de pareja, hay un concepto que llamamos limeranza, que la limeranza es lo que se conoce comúnmente como enamoramiento. En este caso, cuando andamos en esta etapa, tenemos estos pensamientos intrusivos de la persona, traemos la dopamina y la oxitocina al 1000 y entonces queremos estar cercanas a la otra persona, queremos tener besos, encuentros eróticos, o sea, todo con esa persona y hay esta energía de la nueva relación que es como muy eufórica. Sí. Entonces, por supuesto que tienes más ganas porque no te es suficiente estar con la otra persona, quieres conocerla más, quieres sentirla todo. No es lo mismo la limeranza que el amor. Cuando pasamos a la etapa del amor, la oxitocina y la dopamina siguen ahí, pero como que encuentran un equilibrio y es cuando puede disminuir la cantidad de encuentros eróticos que se tienen. Sin embargo, como decía hace rato, no tiene que ver con el amor. A lo mejor te adoro, pero no tengo tantas ganas porque mi dinámica cambió, estamos en otro momento, porque a lo mejor ya no tenemos tanta facilidad para vernos con frecuencia, porque ya me di cuenta que no eres el príncipe azul que me vendieron y pasamos a otra etapa. Entonces, como decía hace rato, el deseo se transforma, pero el que disminuya no quiere decir que no seamos capaces de poder gestionarlo y tener la cantidad de encuentros eróticos, no tanto que teníamos cuando estábamos en Limerados, pero sí una cantidad que nos sea cómoda a ambas partes y que nos resulte satisfactoria. Claro. Fer, ¿el deseo y la excitación son lo mismo? No. Y hay como mucha confusión respecto a estos dos términos, porque el deseo
del librito es el impulso erótico que tenemos respecto a algo o alguien. Okay. Respecto a ir a tener como tal el encuentro erótico. Y la excitación es la respuesta corporal ante estímulos sexuales efectivos. Si te lo pongo en un ejemplo común, es como cuando vas aquí en la Ciudad de México en el tráfico manejando y te da hambre. Y entonces empiezas a fantasear con qué podrías comer. Claro. No, se me antoja una hamburguesa, una ensalada o lo que le quieran poner. Entonces voy en el tráfico todo el tiempo pensando que quiero eso y en dónde podría conseguirlo. Y entonces dices, tal restaurante me queda cerca. Sí. Cuando llegas al restaurante y pides tu hamburguesa y empieza tu cuerpo a salivar y ya estás casi sintiendo la hamburguesa aunque no la hayas probado, ya hay una respuesta corporal. Lo que les conté de cuando te imaginaste la hamburguesa es el deseo y cuando ya le estaba salivando es la excitación. Es el proceso corporal ante estímulos sexuales efectivos que como tal son estímulos que nos generan placer, porque a veces puede pasar que sí nuestro cuerpo responda, pero que como que sí responde y me siento excitada corporalmente, pero mi cabeza está en otro lado. Entonces claro. También necesita haber una concordancia entre ambas partes. ¿Qué pasa si me siento cómoda con no tener tantos encuentros eróticos? Es totalmente válido. Hay esta expectativa de que se tiene que pensar en tener encuentros eróticos todo el tiempo, más si estamos en pareja, Claro. porque nos han enseñado que nuestro placer tiene que ser en función de otra persona. Sin embargo, es una mentira eso de que te mueres si no tienes encuentros eróticos porque es una necesidad fisiológica. Sí, a lo mejor en algún momento algunos autores hablaron de eso, pero la realidad es que te puedes morir si no comes, si no tomas agua, pero no te puedes morir por no tener encuentros eróticos. Entonces, me parece que mientras no haya una incomodidad de alguna de las partes, ya sea si estamos en pareja de la otra persona o mía por alguna situación, no hay ningún tema. Tampoco es que haya una escala de lo que es adecuado o no, de las ganas que debes de tener, porque todas las personas somos diferentes. Claro. Y porque me parece que en tema de deseo es común que nos comparemos con otras personas y que entonces, al no ser similar a lo que esta persona me dice, sienta que hay algo terrible conmigo. ¿Qué pasa si me siento cómoda con no tener tantos encuentros eróticos? Es totalmente válido. Hay esta expectativa de lo que tendría que ser la cantidad de encuentros eróticos adecuados o inadecuados, y esto es una gran mentira. Siempre y cuando no haya incomodidad de una parte o de ti misma, por ejemplo, no hay ningún tema. La realidad es que hay esta creencia cultural de que la sexualidad tiene que ver con una necesidad fisiológica, en específico el tener encuentros eróticos, y nos podemos a lo mejor morir si no comemos, si no tomamos agua, pero no nos morimos si no tenemos encuentros eróticos. Entonces, mientras no haya una incomodidad por ahí o te la pases comparando y pensando que hay algo terrible contigo, no hay ningún tema. Si tú me dices, a ver, yo tengo cierta cantidad y estoy a gusto, tanto solita a lo mejor como con mi pareja, es totalmente válido. No hay como un estándar a cumplir. Ok. ¿Y si no tengo ganas, soy asexual? No, esta pregunta que me haces me gusta mucho porque es muy común escuchar a personas que se refieren a ser asexuales cuando no tienen tantas ganas. Y la sexualidad es algo totalmente diferente. La sexualidad es parte de un espectro en donde no es que la persona no tenga deseo sexual, esto es una mentira. Realmente una persona sexual lo que sucede es que no tiene atracción sexual, es decir, sí siente deseo, pero no está orientado hacia alguien. No es como que ve pasando a alguien que le gusta y dice, ay, ese se me antoja, sino más bien es, siento ganas, a lo mejor voy y practico el autoerotismo, pero no estoy ni pensando necesariamente en mí, ni pensando en otra persona, simplemente en a lo mejor descargar esa energía que tengo ahí contenida. Entonces, no es lo mismo ser una persona sexual que tener menor deseo que la pareja o que el resto del mundo o mayor deseo. ¿Y qué relación hay entre placer y deseo? Muchísima. Van de la mano. Cuando alguna mujer en específico, que son las que más llegan a mi consulta con este tipo de situaciones o dificultades,
es común que indagando en este pastelito que les contaba hace rato, me revelen que sus encuentros eróticos no son tan placenteros o quizá su primer encuentro erótico con otra persona haya sido un tanto traumático en el sentido de que hubo dolor, que no disfrutó tanto y diversidad de situaciones. Entonces aquí cuando nuestra vida erótica es placentera, es como cuando vas a un buffet. Quieres regresar porque la atención en la comida es deliciosa y cuando no está tan rico ni el servicio está tan padre, no quieres volver. Lo mismo es aquí en la sexualidad. Si yo le estoy pasando bien, si yo estoy gozando, por supuesto que en mi cabeza, así esté súper ocupada, voy a tener este espacio para gestionar el deseo, este espacio emocional del que hablábamos hace rato. A diferencia de si mi vida erótica es terrible, pues por supuesto que voy a evitar todo lo que se pueda para llegar a ese momento. Fer, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales para que las personas se acerquen a ti en caso de dudas? Muchas gracias por invitarme, Jazz. Mis redes sociales son @sexólogafer con Z al principio en lugar de S y me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a las personas que nos están viendo. Nos vemos la próxima en un capítulo más de Planeta V.